ex diputado nacional, fue candidato a vicepresidente de la fórmula con Sergio Massa, director de la Agencia Federal de Inteligencia y, entre muchos otros cargos, ministro de Defensa de la Nación entre el 2013 y el 2015 y 2019 y 2021. Agustín, Pablo Caruso, Gaby Radiche, Luis Pagini y Ernesto Restivo, aunque vuelvan las ideas. Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muchas gracias por atendernos, Agustín. Varias cosas para charlar con vos. En principio, esto que no es nuevo, bien dice la nota... ¿Nos escuchas bien? Se nos entrecorta. Sí, yo los escucho bien, pero digo, sí. no estamos con audio y video. ¿Estamos con audio nomás? Te escuchamos con audio. Perdón, sí, solamente estamos escuchando, no te estamos viendo en este momento. Ah, perfecto. Está bien. Bien. Agustín, ¿qué reflexiones respecto de esto que cuenta el colega de Infobae? No es una novedad, el gobierno ya había dicho que quería avanzar en este sentido, pero a partir de la difusión de este video muy llamativo, que genera muchas dudas incluso en funcionarios judiciales que están muy acostumbrados a este tipo de situaciones, parece que se busca acelerar la modificación de esta normativa. Bueno, desde hace tiempo que el plan de Bullrich, sobre todas las cosas, es encontrar una identificación de alguna organización terrorista y de esa manera poder empezar a justificar o intentar justificar la incursión de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Acuérdense ustedes que en marzo de este año, cuando tuvimos esa semana lamentable en Rosario con 4 víctimas inocentes, la ministra vino a Rosario y expresó que se estaba ante un avance de una organizaciones narcoterroristas, cuando en realidad es una mala calificación o una calificación no acertada para lo que sucede en Rosario, en donde hay organizaciones narcos, no hay organizaciones terroristas en el término en el término tradicional del uso de la palabra terrorismo. En todo caso, podría haber existido narcoterrorismo en Perú con Sendero Luminoso, o en Colombia en algún momento con la FARC o con el M-19. No es el caso de Rosario. Después el ministro Petri envió un proyecto de ley a la Comisión de Defensa para modificar la ley de seguridad la ley de seguridad interior y ampliar los casos en los cuales las Fuerzas Armadas podían intervenir, ya no con sus elementos de apoyo logístico, sino también con sus elementos de combate a partir de determinadas situaciones. Bueno, nosotros y la mayoría de los bloques opositores planteamos que eso era una declaración de estado de sitio encubierta y en forma permanente, y me parece que no encontró el consenso necesario como para que pueda tener aval parlamentario. Y ahora aparecen con esto, con la modificación del decreto 727, ese es un decreto que data de la época de Néstor Kirchner como presidente y con Nilda Garré como ministra de Defensa, en donde se reglamentó la ley de defensa que se había aprobado en el 89, pero no se había reglamentado nunca. Entonces se reglamentó esa ley de defensa y se estableció que las Fuerzas Armadas podían actuar solamente ante una agresión estatal externa, tal cual lo dice la Carta de las Naciones Unidas. Entonces agrego algo ahí, Agustín, perdón, tenemos quizá un cachito de delay. Agrego algo ahí, lo que están buscando es un decreto, es decir, evidentemente ya saben que tiene una gimnasia para poder bancar un decreto en el Congreso Nacional. No es que están buscando a través del Congreso modificar la ley. Bueno, el problema es el Código Penal, ¿no? Y que yo creo que eso es lo que el problema que van a tener, se intentan introducir a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior sin el aval explícito de una ley. Porque, por cierto, las Fuerzas Armadas, o al menos las Fuerzas Armadas que yo conocí cuando fui ministro de Defensa, sí, eran Fuerzas Armadas que estaban muy precavidas ante este tipo de situación. Para decirlo muy claramente, ¿no? En las Fuerzas Armadas, que Videla haya muerto en la cárcel y Martínez de Dios en su campo, es una lección que ha quedado incorporada en los distintos estratos de las Fuerzas Armadas argentinas, porque la verdad es que si se sacan a las Fuerzas Armadas
hacer tareas de seguridad interior, y en el marco de esas tareas de seguridad interior ocurre un incidente y por ese incidente termina falleciendo una persona, el culpable no va a ser ni el ministro, ni el presidente, ni quien modificó la ley, sino que va a ser el que le caiga el oficial, el suboficial que esté a cargo de esa operación. Entonces, los militares o las Fuerzas Armadas en este sentido tienen, yo diría, bastante claridad, o han tenido bastante claridad durante muchísimo tiempo, en el sentido de decir, bueno, después los denuncias por violaciones de derechos humanos se dan dirigidas sobre las Fuerzas Armadas y no sobre el resto del poder político, y esto es lo que termina pasando. Por eso a mí me pareció que el anuncio de esta modificación es para generar más dramatismo a un video que, bueno, que esperemos que se sepa realmente qué es lo que fue, pero que legítimamente hay una cantidad de dudas sobre de qué manera fue confeccionado este video y qué es lo que está pasando, y eso es lo que está investigando la justicia. Esto es fundamentalmente lo que pienso. Ahora, que la intencionalidad del gobierno es involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, militarizar la protesta social y el conjunto de la sociedad argentina, está absolutamente claro, para además cumplir con uno de los objetivos que tiene el Comando Sur para la Argentina, que es claramente, después de caída la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina de las nuevas amenazas, que las Fuerzas Armadas sean una especie de policía bis, de fuerza de seguridad bis, y que la defensa quede absolutamente desmantelada, y en todo caso la brindarán ellos mismos, digamos. Ahora, Agustín, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. En todo caso, lo que preocupa o lo que llama la atención es que cuando aparecen estas cosas, definiciones como estas, anuncios, globos de ensayo, como quieras llamarlo, no haya un coro del arco político en sus distintas expresiones, repudiándolo o manifestándose en contra, ¿no? Como lo que estás haciendo vos en este mismo momento. La verdad es que uno no ha visto en redes sociales, en medios de comunicación, expresiones en contra de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interior. Bueno, a mí me parece que las posiciones de nuestros legisladores, de nuestros bloques parlamentarios, siempre han ido en este sentido. Yo mismo he sido invitado por el presidente de la Comisión de Defensa a exponer con el proyecto anterior, al cual hacía referencia, y me acompañaron todos los legisladores de nuestro bloque. Vi cuando el ministro Petri fue a la misma Comisión de Defensa y fue fuertemente criticado por los legisladores de nuestro bloque. Me parece que la posición en este sentido de nuestro bloque es una posición muy firme, muy dura. Yo me permitiría, digamos, ¿no? De nuestro bloque, de nuestro espacio político, digamos, ¿no? Me permitiría también poner una mirada sobre qué es lo que está pasando hoy hacia el interior de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque están pasando cosas extrañas, ¿no? Se removió al jefe de la Fuerza Aérea por una denuncia de utilizar los aviones de la Fuerza Aérea para motivos particulares, y por un rumor sobre acoso laboral, maltrato laboral. Primero dijeron sexual, después dijeron acoso laboral. Nunca vi en las Fuerzas Armadas una remoción de un jefe de Estado Mayor de esas características. Además, un jefe de Estado Mayor propuesto por el propio ministro Petri, supongo yo, y sabiendo que el jefe del Estado Mayor Conjunto es el anterior titular de la Fuerza Aérea, bueno, supongo yo que también debe haber estado de acuerdo. ¿Y qué lees entre líneas ahí? Más raro me parece lo que sucedió con el comandante operacional, el general Berredo, que renunció
y que inmediatamente, que renunció, hizo su pase a retiro, pero que inmediatamente hizo una denuncia ante la justicia de que había sido extorsionado por el subjefe del ejército diciéndole que si no presentaba su pase a retiro, la iba a echar a su esposa, que es una coronel médica que trabaja en el Hospital Militar Central. Estas cosas me demuestran o me hacen inferir a mí que lejos estamos en presencia de una conducción política con algún tipo de autoridad y ordenada, digamos. No, la verdad que me parece que están pasando muchas cosas hacia el interior de las Fuerzas Armadas que en otros años y en otras oportunidades no hemos visto. Agustín, déjame hacerte una última pregunta sobre esto. Dijiste que al Comando Sur podría interesarle, digamos, que las Fuerzas Armadas en la Argentina tengan injerencia en seguridad interior. ¿Por qué? Aunque sea una obviedad. Porque de esa manera se debilita la política de defensa. Y el instrumento militar es uno solo, ¿no? El instrumento militar, que es a lo cual se denominan las tres fuerzas, si lo ponemos orientados a la política de defensa, al 100% del instrumento militar es una eficiencia. Si ponemos el 50% del instrumento militar orientado a la política de defensa y el otro 50% orientado a la política de seguridad interior, la eficiencia en materia de defensa disminuye en términos proporcionales, es decir, en un 50%. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en un país que tiene disminuida su capacidad de defensa? Bueno, que tiene una debilidad fuertemente intrínseca en todos los momentos, pero en todos los momentos históricos, pero en este momento mucho más aún. ¿Por qué? Había cuenta, el mundo tiene 2 conflictos bélicos, que nosotros somos el único país de América Latina que ha perdido una guerra en el siglo pasado, que si bien ha sido en el territorio insular argentino, no ha tenido muchísimos efectos, que ese territorio insular está copado por una potencia imperial extranjera, que esa ubicación es una ubicación geográficamente o geopolíticamente estratégica por su mirada desde Malvinas hacia la Antártida, hacia el Estrecho de Magallanes, hacia la zona del mar de Draque, y porque además uno tiene que poder cumplir con lo que dice la propia ley de defensa, que nosotros tenemos una política de defensa que es reactiva, cooperativa y disuasiva. Ahora, para disuadir hay que tener con qué. Si usted el instrumento militar lo utiliza para reprimir a los argentinos, bueno, claramente ve debilitada su posición con respecto a terceros países. Esto claramente es así. Entonces, ¿qué es lo que plantea el Comando Sur para América Latina? En términos teóricos, no digo que sea así o en algún sueño. La defensa del continente americano, de todo el continente americano, la garantizamos nosotros desde Estados Unidos. Ustedes dedíquense a otras cosas. Bueno, y eso es una entrega de soberanía absoluta, como que quieran, o que ya este año creo que vinieron a ayudar a patrullar las 200 millas con buques, con unidades militares norteamericanas. Sí, y está la definición de Laura Richardson de que las reservas de litio son una preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? No solamente eso, digamos, ¿no? Sino que el presidente fue con Richardson a Tierra del Fuego y allí le ofreció a Estados Unidos hacer la base naval militar más austral del mundo, hacerla en forma conjunta con Estados Unidos. Entonces todo eso muestra, es parte de un plan, digamos, ¿no? Entonces, es así. ¿Qué era la doctrina de la seguridad nacional? Era todas las fuerzas del Estado, todas las agencias del Estado, obviamente también las Fuerzas Armadas, tenían que estar en lucha contra el comunismo. Esto era la doctrina de la seguridad
de la seguridad nacional. Bueno, la doctrina de las nuevas amenazas es todas las fuerzas del Estado, todas las agencias del Estado tienen que luchar contra estas nuevas amenazas y olvidarse de las funciones primarias que tienen, en este caso las Fuerzas Armadas, el instrumento militar, que es garantizar la seguridad en los tres espacios, la defensa, seguridad y defensa en los tres espacios aéreo, marítimo y terrestre. Agustín, una pregunta vinculada a la política en términos generales. La última vez que conversamos, la verdad es que a mí me sonó a aire fresco, a palabra novedosa. Vos dijiste, entre otras cosas, que la oposición o el peronismo o el panperonismo, se llama Unión por la Patria, o el frente político que ejerce la oposición al gobierno de Javier Milei, tenía que tener un programa revolucionario. Y dijiste también que no había que ir con medias tintas, que si eventualmente se ganaba la próxima elección o la próxima presidencia, había que aprender la lección de Milei y tomar decisiones sin miramientos respecto de las cosas que había que modificar y del modo en que lo había modificado el propio Javier Milei. Te quiero preguntar en qué momento estás viendo a la oposición. Le doy solamente un contexto, una atomización en el Congreso realmente muy importante, un gobierno que muestra datos macro y supone que eso le vale decir que es el mejor gobierno de toda la historia, inflando el pecho respecto de lo que denomina la batalla cultural. Es decir, el gobierno se mira al espejo y ve algo muy positivo, e incluso analistas también juegan un poco ese juego. ¿Cómo estás viendo a la oposición en este momento del gobierno de Javier Milei y si va camino a eso que vos creés que tiene que ocurrir con el peronismo? Bueno, no sé si va camino a eso, digamos, no, la verdad que no tengo situación, digamos, ¿no? Porque soy un dirigente más con una relativa importancia dentro de mi propio... Bueno, fuiste candidato a vicepresidente. Fuiste candidato a Sí, vicepresidente. bueno, sí, pero tampoco soy alguien que determine. Yo creo que hay elementos positivos. Hay un elemento positivo que es el hecho de que Cristina haya asumido la presidencia del Partido Justicialista. Creo que eso nos permite ordenar al Partido Justicialista. El Partido Justicialista va a tener en Cristina un punto de referencia indubitable, y ese punto de referencia va a ser para toda la militancia a lo largo y ancho de toda la Argentina. Yo creo que la Argentina, independientemente de esta descripción de los datos macros, está subsumida en un gran pozo de angustia. La mayoría de los argentinos tiene angustia, el jubilado desde todo punto de vista, tiene angustia el trabajador que perdió su trabajo, pero también el que no lo perdió, pero sabe que el vecino lo perdió y no sabe cuándo le toca a él, la ama de casa que paga la boleta de la luz y no sabe cuánto le va a venir el mes siguiente, la pyme industrial que deja de producir, amenazada fundamentalmente por esta ola importadora, los comercios, sobre todo los comercios de barrio que no venden. Entonces, todo eso se empieza a resolver si nosotros empezamos a generar esperanza. Y yo creo que la asunción de Cristina al frente del Partido Justicialista es el inicio de empezar a reconstruir esa esperanza. Ahora, para mí, y cada vez me reafirmo más, que esa esperanza nosotros la vamos a poder consolidar en la medida que nuestras propuestas tengan propuestas y una descripción de acciones taxativas que le transmitan certeza al conjunto de los argentinos. Bueno, para decirlo claramente, digamos, ¿no? Recién hablábamos de los jubilados. Hace 2 meses atrás votamos un aumento de los jubilados que Milei vetó. Nosotros el primer día de gobierno teníamos que aumentarle a los jubilados para que recuperen todo el poder adquisitivo que perdieron durante todos estos años. Ahora Milei eliminó la posibilidad de los remedios gratis, que fue
una propuesta del gobierno anterior. Hay que reponerlos al primer día. Votamos en contra del RIGI. Bueno, hay que derogar el RIGI de Milei y hay que hacer un nuevo RIGI que no sea tan lesivo como este para los intereses de los argentinos. Hay que hacer una reforma impositiva para aquellos sectores de mayores ingresos sean los que más aporten, porque además son las que se la están llevando con pala durante este año de gestión de Milei, en donde el resto de los argentinos están sufriendo notablemente. Hay que eliminar aquellas exenciones impositivas que se han convertido en abusos, como en el caso de la ley de industria del conocimiento, que le permite al señor Galperín y al señor Globan no pagar impuestos por $300 millones por año. Bueno, todo eso hay que hacerlo en los primeros 30 días de gobierno y muchas cosas más, como entre otras cosas, enfrentarse a ese problema crónico que tiene la Argentina, que va a estar aumentado, que va a ser el problema de la deuda. Pero me parece que el próximo peronismo, el próximo gobierno peronista, tiene que ir con una fuerte decisión, no tiene que entrar pidiendo permiso y tiene que tomar todas las decisiones que haya que tomar en forma inmediata, porque si no, en la medida que pasa, lo he visto en los gobiernos, uno llega al gobierno con un quantum de poder, digamos, ¿no? Sí. Y cada día que pasa, si uno no acrecienta o no mantiene ese poder, lo empieza a perder. Y cuando empezás a perder poder, es muy difícil. Milei lo entendió perfecto, Milei. Bueno, para lo que es él, digamos, ¿no? Que es un gobierno dedicado fundamentalmente a transferirle todo lo que es el Estado en términos económicos, transferírselo a sus grupos económicos más amigos, fomentar el crecimiento de las grandes corporaciones económicas, destruir al resto. Es notable que Milei, después de un año de gestión, no haya visitado una fábrica, no haya visitado a un trabajador, bueno, ni que hablar que haya ido a un barrio del conurbano, digamos, ¿no? Pero es notable eso. Milei gobierna para las grandes corporaciones económicas, cree que las grandes corporaciones económicas son las que resuelven los problemas y eso es lo que le permite tener, entre otras cosas, la cobertura mediática que tiene, digamos, ¿no? Porque hoy, si, por ejemplo, nos hubiese pasado a nosotros lo que nos enteramos hoy de que el senador Cuéllar, que fue el senador que había ingresado con los votos del Frente de Todos, pero que a la hora de votar la ley base, votó la ley base permitiendo el empate de la votación para que se empatara la vicepresidenta de la Nación. Si eso hubiese pasado a la inversa, hubiésemos estado nosotros en el gobierno, en la Argentina, el mundo y alrededores habrían estado hablando de Banelco en la Argentina, de corrupción. Sí, claro, no hay doble vara, hay un doble travesaño. Eso no pasa, y contra eso es contra lo que nosotros tenemos que luchar, digamos, ¿no? Y también, y este es un mensaje a mis compañeros, mis amigos, militantes, comunicadores, opinadores, sociólogos, no hay que bajar los brazos, digamos, no hay que comerse esta cosa de que este tipo está haciendo las cosas bien. Ya hemos visto muchos que planificaban 8 años, 16 años desde la dictadura en adelante y después las cosas terminan siendo de otra manera. Ningún país en el mundo resolvió sus problemas económicos sin crecimiento económico y rifando reservas, que es lo que está haciendo hoy Milei, digamos, ¿no? Agustín, gracias como siempre, un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Agustín Rossi charlando con nosotros, hizo mención a la situación del senador Cuéllar, el interbloque en realidad, de Unión por la Patria en el